Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Vamos a abrir entonces el foro, retomando una exposición que quedó pendiente del primero, dado que le dimos prioridad a nuestros invitados en aquel foro. Ya no alcanzamos a presentar lo que es el análisis que estamos elaborando desde la propia nueva Central de Trabajadores. Entonces, para hacer una exposición sobre lo que será el documento de propuesta de resolución política para el segundo Congreso de la nueva Central, es decir, nuestro diagnóstico, nuestro análisis de la situación nacional y las perspectivas estratégicas, le vamos a dar la palabra al compañero Humberto Montes de Oca. Gracias, Sergio. La verdad es que de lo que pudimos conversar en el primer foro, con la presencia del doctor Pablo González Casanova, del compañero Gilberto López y Rivas, para acá han ocurrido hechos verdaderamente trascendentales en el diagnóstico, en la interpretación de la situación internacional. El recién proceso electoral de los Estados Unidos y sus resultados tendrán importantes consecuencias en la reinterpretación, digo yo, de la situación económica y política a nivel global. En particular, para los mexicanos tiene un significado aún mayor por esta densidad conflictiva de 3.141 kilómetros de frontera, la segunda frontera más grande del planeta, que compartimos con la casa matriz del capitalismo global, los Estados Unidos. Entonces yo quisiera, en principio, abordar este tema como llave para la interpretación de lo que nosotros queremos plantear como alternativas al movimiento sindical, cooperativista y otras formas de organización que se están nucleando en torno al proyecto de la nueva Central de Trabajadores. Desde luego que son interpretaciones, digamos, inmediatas, iniciales, no concluyentes, pero que sí que quisiéramos como anotar algunos elementos que nos pueden ayudar a interpretar el mundo contemporáneo en algo que algunos plantean ya como el final de la narrativa del capitalismo global. El capitalismo global se nos vendió en todo el mundo como una fórmula de desarrollo y progreso que daría y como resultado el bienestar de la sociedad. El libre comercio como una palanca del desarrollo de las economías, el libre comercio como la panacea del progreso, el libre comercio como la única alternativa posible de frente a las guerras comerciales, de frente a la necesidad de integración económica del planeta. Y todo ese discurso que nosotros conocimos de hace más de 20 años, cuando se discutió en México el Tratado de Libre Comercio, que fue uno de los primeros grandes tratados comerciales y de inversión que se hicieron a nivel global. La integración de una economía de América del Norte entre México, Canadá, Estados Unidos y Canadá. Y el saldo para nosotros era conocido. Compañeros del SILA recién hicieron un análisis de los 20 años del Telecán en México y describieron con detalle cuáles son las consecuencias económicas, políticas y sociales de la implantación de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte para los mexicanos. Y el saldo para nosotros siempre fue negativo.
hoy estamos visibilizando que el saldo no solamente fue negativo para los mexicanos, sino también para amplias capas de la sociedad norteamericana que perdieron su trabajo, que perdieron su casa, que perdieron derechos y que hoy están encabronados. El neoliberalismo tiene como principio el principio de exclusión. Aquí en México, desde luego que hubo sectores de la oligarquía nacional vinculados a las grandes empresas transnacionales, al capital financiero internacional, que desde luego en estos 20 años amasaron grandes fortunas. Pero también hay sectores de la propia economía de mercado en México que se vieron duramente afectados por el Tratado de Libre Comercio. A uno les fue bien, que son los menos, y a la mayoría le fue mal. Esto que nos ocurrió también ocurrió en los Estados Unidos. Y acá lo interesante de todo este proceso es que estamos observando que los agraviados en Estados Unidos optaron por un discurso conservador, por un discurso de ultraderecha, racista, un discurso de derecha como alternativa a su descontento. ¿Quiénes perdieron y quiénes ganaron? Perdieron los políticos, perdió el sistema político, perdió la democracia, perdieron las encuestas, perdieron los medios de comunicación que decían que iba a ganar Hillary Clinton, perdió el libre mercado, perdió la diversidad, perdieron los migrantes, perdieron los mexicanos, perdieron las mujeres, perdieron los afroamericanos, las minorías, los que son distintos. Pues como se observa, es una realidad muy compleja, porque por un lado, hagan de cuenta que el neoliberalismo por fin se alcanzó a morder la cola, porque las consecuencias de la implantación de este sistema, de este libre comercio, ya han sido analizadas. Yo recuerdo bien en el pasado Tribunal Permanente de los Pueblos, hay una tesis central. Se hace durante 3 años la caracterización de los problemas económicos sociales del país. Se visibilizan una serie de luchas de resistencia y se plantea como tesis central que la consecuencia del libre mercado fue toda esta configuración de un México precario, de un México de los excluidos, de un México víctima del saqueo, del despojo de la tierra, del agua, del territorio, de los derechos sociales, como consecuencia de la implantación de este modelo de libre mercado. Y entonces nos vamos acercando a una idea central de nuestra propuesta como nueva central. ¿Por qué pese a todo lo que ocurre, digamos mirando hacia el otro lado, tuvo una expresión, ¿no? Descontento tuvo una expresión que no es la mejor, que no es la que le conviene a los perdedores que mencioné, pero al mismo tiempo es una expresión de que este modelo, que también fue repudiado en el Brexit en Inglaterra, está bajo la mira de millones de ciudadanos que no encuentran alternativa de sobrevivencia, de ascenso social, de bienestar, de bien vivir en el neoliberalismo. Eso es lo que está pasando. Por eso hay descontento. Y por eso la pelea entre la derecha, que plantea una salida en reversa, como la que acaba de triunfar en los Estados Unidos con Donald Trump, que plantea como salida la segregación, el racismo, el proteccionismo económico, y toda una serie de cuestiones que están en el planteamiento de Donald Trump, y en contraste una izquierda
que no alcanza a formular un proyecto que sea capaz de reflejar y canalizar este descontento. Ese es el problema central. Obvio que en Estados Unidos hay un bipartidismo acendrado, acá tenemos un pluripartidismo, muchos partidos, que de todas las tendencias, y los efectos pueden ser diferenciados. Pero la raíz del problema es de que hay ya visible una capa social a nivel mundial descontenta contra el neoliberalismo, y que en la década pasada pudo acumular la fuerza suficiente, por lo menos en América Latina, para plantearse la necesidad de un cambio de rumbo y la implantación de gobiernos progresistas y revolucionarios hacia el sur de América, que ahora está viviendo la revancha, la contraofensiva imperial, y que tienen en la mira a países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, después de haber recuperado relativamente, y yo creo que temporalmente, las plazas de Brasil y Argentina, donde ya se intenta restaurar el modelo. Pero ahí recién estuvimos y recién nos dimos cuenta que hay una lucha muy importante de resistencia a la restauración del neoliberalismo. ¿Dónde colocamos entonces a México? En México tenemos más de 30 años de neoliberalismo. No podemos decir que no haya habido luchas de resistencia. Hay luchas durante estos 30 años muy importantes que van del sur al norte, de un sector a otro en nuestro país, que han reflejado esta necesidad de conservar los derechos sociales, laborales, la necesidad de preservar la soberanía e independencia nacional, la necesidad de obtener una mejora en las condiciones de vida y trabajo de los mexicanos. Ha habido muchas luchas que se han expresado desde la lucha armada hasta la lucha político-electoral. Siempre en todo este desarrollo ha habido expresiones de resistencia. Pero hasta la fecha, y es ahí donde nosotros podemos ir dando algunos puntos, es evidente que la profundización de la crisis económica y la descomposición política del régimen aún no se traduce en un escenario de crisis política revolucionaria. En el campo popular se hacen notables esfuerzos por avanzar en la construcción de instrumentos de lucha que pudieran capitalizar esta situación. Eso está ocurriendo. 2. El hecho de que el gobierno de los neoliberales tome duras medidas de ajuste presupuestario en contra del empleo, los salarios, las jubilaciones y pensiones, los programas de salud, la educación, vivienda, hasta el momento no han generado una respuesta popular consistente y de alcances mayores. Podríamos decir que sobran detonantes y faltan alternativas. Y ahí hay que ubicar el proceso de construcción de la nueva central, ahí hay que ubicar otros procesos de articulación a nivel nacional, como los que empujan sectores como el magisterio, como los propios pueblos originarios del sur, los zapatistas, que están construyendo alternativas. Nosotros estamos construyendo alternativas y en algún momento debemos de articular, de hacer converger todas las alternativas que tengan esta visión anti-neoliberal, anticapitalista, y que tengan la capacidad no solamente de negar lo que ya existe, sino proponer algo superior que pueda articular una fuerza social, un nuevo bloque histórico que dispute el poder. Está este esfuerzo parcelado en diferentes vertientes que intentan acumular, y entonces nosotros estamos en el momento de concentrar la fuerza de nuestra iniciativa, no para casarnos con ella, sino para ponerla en la disponibilidad de poder articular con otras vertientes.
ser que esta articulación que se piensa se pueda dar en el marco de la coyuntura política del 18. Y no estoy diciendo solamente orientada hacia el tema electoral, sino al tema político de la sucesión, de la restauración o renovación de la dominación del régimen, que abarca aspectos más allá de la lucha o de la coyuntura electoral. Entonces nosotros creemos que la debacle económica del país, que puede entrar en una fase de aceleración a partir de los cambios en Estados Unidos, si es verdad que se va a cerrar la frontera, que va a haber un arancel para las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos de un 35%, lo que prácticamente anularía lo que tan pomposamente presumieron como la libre circulación de las mercancías con el Telecán. Sí es cierto que va a haber esta expulsión de 11 millones de mexicanos hacia territorio nacional, una política de migración racista. Sí es cierto que no se va a aceptar en los Estados Unidos el TPP, este Tratado de Comercio e Inversión de América-Asia. Sí es cierto de que se va a buscar confrontar con procesos progresistas, revolucionarios de América y de otras partes del mundo. Vamos a entrar en una fase, en una etapa de confrontación. Algunos dicen de guerra económica, guerra migratoria, guerra cultural, y eso cambia muchas cosas de nuestro escenario nacional. Ya de por sí la economía tiene rato que no crece. Las expectativas siempre al inicio del año comienzan 3 hasta 4, han dicho en los últimos años, y terminan siendo al 2%, promedio, 2.3 promedio en México. Hay un proceso de evaluación hoy acelerado por los acontecimientos en Estados Unidos. Hoy el peso está arriba de los 21 pesos, puede caer todavía más. Hay un problema de endeudamiento fenomenal, ¿no?, histórico del gobierno mexicano. Hay una fuga de capitales. Las reformas estructurales que supuestamente iban a traer la inversión y que iban a dinamizar la economía, pues prácticamente han fracasado en ese intento. Y entonces la economía nacional, en una perspectiva local, es desastrosa. Y si a eso le agregamos este cambio en el escenario político y la perspectiva económica que el mismo Fondo Monetario Internacional visibiliza para el año 17 y 18, pues estos elementos de crisis se van a profundizar profundamente en nuestro país. Y la receta ya la conocemos: la austeridad, los recortes al gasto público. Ya a partir de la devaluación ya se comenzó a hablar de la necesidad de un nuevo recorte, de un nuevo empréstito, nuevos créditos para México, para intentar reanimar la economía. Entonces, nuestra economía va a estar sujeta a una profundización y aceleración de su crisis económica en un contexto internacional nada favorable en lo económico y en lo político. Y en el aspecto político, que ya nosotros habíamos caracterizado como un proceso de descomposición del régimen, ¿no?, que se pudo visibilizar en toda su naturaleza y en toda su profundidad con la desaparición forzada de 43 estudiantes, parece profundizarse. Un proceso de deslegitimación de la clase política, del régimen de partidos, de los propios candidatos. Hay un desencanto de la política, hay una situación de extrañamiento hacia toda esta clase política que finge, que engaña, que
tiene un respaldo ético y moral para su quehacer como gobiernos y como supuestos representantes de la sociedad en partidos políticos. Entonces, esta combinación de crisis económica, de crisis política, ¿hacia dónde va, compañeros? Puede tener, como en Estados Unidos, una salida de derecha por la vía de la elección de la Calderona, dirían aquellos, dice Martín, de la Felipa, pero esa es una salida a la derecha. Hay una iniciativa del CNI-Z que nos parece muy interesante. Todavía no se conoce el desenlace de su consulta y la forma en cómo ellos van a presentar su propuesta al conjunto de la sociedad, pero que nos parece que esto puede impactar. Y está también la posibilidad del continuismo, del peñanitismo, ¿no? Porque ahora se felicitan por la visión, como dijo Fox, por la visión que tuvo Peña Nieto y Videgaray de haber invitado. O sea, es una cosa ridícula, grotesca, pero parece que ellos intentarán solucionar el conflicto que se avecina con respecto a este régimen de gobierno de la derecha trumpista, mediante una campaña, dicen ellos, de cambiar la imagen del mexicano en Estados Unidos. No somos eso que dicen. Y la otra, de entrar en una fase de subordinación todavía más profunda de la que ya existe, de prácticamente neocolonización del país desde arriba. Entonces, el escenario es difícil. ¿Qué planteamos entonces la nueva central? La nueva central debe ir por los que están despojados, por los agraviados, por los descontentos. Y tenemos que hacer un esfuerzo discursivo para lograr captar su interés, su energía y capitalizar ese descontento y desencanto con respecto al libre comercio, al neoliberalismo. Entonces tenemos una gran tarea. En el Congreso vamos a discutir un tema que nos parece muy importante, el tema de organizar a los no organizados. Si cómo llegamos a esta capa de trabajadores desplazados, de trabajadores desempleados, de trabajadores precarios, sin estabilidad en el empleo, de bajos salarios, sin condiciones de seguridad e higiene. ¿Cómo llegamos a estos campesinos despojados de la tierra, de su agua? ¿Cómo llegamos a entrelazar la lucha de resistencia de los trabajadores con la lucha de resistencia de las comunidades y de los pueblos que defienden su territorio y su agua? Nosotros tenemos ya una primera experiencia, que fue esta caravana que hicimos, 4 caravanas que partieron de la frontera sur y norte hacia el centro del país, que se conoció como la caravana por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. Y de ahí surgieron algunas ideas de cómo hacer posible conjugar estos esfuerzos. Hay una declaración, la declaración de Xochimilco, que valdría la pena retomar, replantear y discutir con otros agrupamientos. Cuando nosotros decimos organizar a los no organizados, entonces estamos abriendo una perspectiva de que los trabajadores no solamente se organizan en sindicatos, hay una baja tasa de sindicalización y los sindicatos en su mayoría están prácticamente subordinados a las políticas neoliberales de los gobiernos, corporativa, sindicatos de protección y sindicatos que no son democráticos. Entonces, ¿cuáles son las formas de organización de los no organizados que podemos plantear en el territorio para poder articular una fuerza con estas bases sociales? Es uno de los planteamientos que nosotros queremos discutir en la nueva central. Otra alternativa que nos parece muy importante de carácter estratégico son los jóvenes. Los jóvenes tienen un papel fundamental en la transformación de nuestro país. Y a los jóvenes también tenemos que organizar. Se organizan en movimiento estudiantil, fundamentalmente, se organizan temáticamente en
género, en profesión, incluso en entretenimiento. Nosotros estamos queriendo articular, organizar una fuerza de jóvenes trabajadores, y trabajadores en un sentido muy amplio. Y queremos ir a las escuelas, queremos ir a los centros de reunión de los jóvenes, queremos articular, para empezar, a los jóvenes de la nueva Central de Trabajadores, iniciar un proceso de organización y de formación con nuestros jóvenes. En el pasado foro estuvo el compañero Enrique Pineda, hizo una excelente intervención en la caracterización del Estado. Yo recuerdo bien eso cuando él dice: el Estado mexicano es de día neoliberal y de noche es un Estado criminal. Esa caracterización de los jóvenes me pareció muy puntual y muy acertada. Bueno, necesitamos que los jóvenes se reúnan, intercambien ideas, se formen, les ayudemos a formarse y que también se conviertan en un factor de cambio en nuestro país. Ha habido oleadas de jóvenes en los últimos años muy importantes, como el movimiento Yo Soy 132, que sacó a la calle a cientos de miles de jóvenes. El problema es que el movimiento tuvo un ascenso y descenso vertiginoso en ambos casos. No hubo entonces una alternativa que procurara mantener en firme ese impulso y esa organización, ese llamamiento. Pero de que existe la posibilidad, está vista en las calles en esos días postelectorales y preelectorales del 2012. Ese es otro de los planteamientos que nosotros queremos discutir en el segundo congreso de la nueva Central de Trabajadores. Y desde luego también está el tema del trabajo, en una concepción muy amplia. Cuando decimos que el neoliberalismo es excluyente, es porque no hay trabajo formal. Nosotros mismos, en el caso del SME, fuimos expulsados del trabajo formal. Al cierre de la empresa pública, más bien a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, 44,000 trabajadores, más allá de despojados del empleo, señalados en listas negras como trabajadores inaceptables, pues tuvimos que hacer de todo para sobrevivir y resistir. Hoy tenemos, gracias a la lucha, la oportunidad de reorganizarnos en una economía solidaria, que es una de las alternativas a la exclusión del capital, en cooperativa. Pero esto va a seguir sucediendo. Incluso para quienes tengan la oportunidad de alcanzar un empleo, no lo tienen estable, porque todo es subcontratación, todo es terciarización, todo es contratación individual y no colectiva, todo es pérdida de derechos, de estabilidad en el empleo y bajos salarios. Entonces, esa gran masa de trabajadores debe de articularse, debe de organizarse, ya sea en el plano de la economía solidaria como estamos haciendo, incluyendo cooperativas en la nueva Central de Trabajadores, como también en otras formas que dicen en Argentina llaman emprendimientos, que no son necesariamente cooperativas, son formas de organización económicas de base, con una conciencia de clase, con una visión antineoliberal, que trabajan en otra forma diferente a una cooperativa. Entonces, aglutinar todas las formas, buscar asentar estructuras territoriales de la nueva central bajo el criterio de esta articulación de lo vertical, que pueden ser las organizaciones sindicales constituidas de carácter democrático e independiente, y las formas de organización de los trabajadores en el territorio, sean miembros de la economía solidaria o sean solamente desplazados, desempleados, o trabajadores precarios, que un día trabajan, 2 días no trabajan, otro mes trabajan, otros 2 meses no, en fin. Es decir, articular lo existente. Con eso voy a cerrar esta participación. Necesitamos tener idea de cómo acumular fuerzas
en la búsqueda de una salida de izquierda, compañeros, de una salida de cambio de izquierda. Ya observamos cómo este populista que dice que va a regresar al fordismo, yo no veo cómo, pueda reabrir en Michigan, Detroit, una fábrica de uso intensivo de fuerza de trabajo. No lo va a poder hacer. Aún regresando las inversiones norteamericanas de la industria automotriz que se fueron a México, a Asia, a cualquier parte del mundo por la cuestión de los bajos costos de operación a partir de una política de bajos salarios. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya la tecnología, ya no hay una cadena de montaje, ya la mayoría de las fábricas automotrices, de las grandes armadoras están automatizadas, hay robótica, y entonces lo más seguro es que esto se convierta en un nuevo engaño a los trabajadores. Creo que eso es el punto medular. Trump es un nuevo engaño a los trabajadores. No hay salida posible por donde él dice. Y lo que sí puede venir es otra forma de emplear a los seres humanos. La guerra, ¿sí? La leva al Army, a los Estados Unidos, y buscar conflictos que ya hay y tratar de incentivar a la industria militar de los Estados Unidos. Y a lo mejor ahí sí se crean empleos, ¿no? Empleos de muerte. Esa es una perspectiva. No estoy diciendo que eso va a pasar, pero es una perspectiva ante el inminente fracaso de un programa económico que no tiene ni pies ni cabeza, pero que fue capaz de interpretar ese descontento, esa frustración de miles de trabajadores hacia la derecha. Eso no puede ocurrir en nuestro país y por tanto la izquierda mexicana tiene que hacer muchos intentos de unidad, pero también muchos intentos imaginativos de cómo podemos construir una alternativa de los trabajadores en nuestro país. Esa es para nosotros la visión de la nueva central y la misión que asumimos en el contexto descrito. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Mantente alerta a nuestra transmisión.